Buenos días, vengo a traerles otra hermosa palabra del Señor, porque lo más hermoso que hay en este mundo es la palabra de Dios que se cumple, que es realidad, que nos instruye, que nos exhorta, que nos capacita, invitando a todas aquellas personas que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ya que no hay otro medio de salvación para la humanidad sino Jesucristo. Como dice la palabra, todo aquel que recibe a Jesús, ese será salvo y será hijo de Dios. Bueno, entonces vengo a compartirle, así que les hago una invitación primero que todo, que reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Vengo a traerles acá en Gálatas 4, del 1 al 7, esta hermosa palabra. Por tanto digo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es una palabra muy hermosa que la verdad es que yo siento que Dios está confrontando en estos momentos a su pueblo, a su iglesia, ya que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y debemos de tener un crecimiento. Y la iglesia en general estamos muy estancados porque siempre escuchamos de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, del arrepentimiento, pero no vamos más allá a un conocimiento pleno de Cristo. Aquí en el primer verso dice, pero también digo, entre tanto, el niño es heredero, nada difiere, o sea, no hay diferencia de un niño y un heredero, porque el niño está regido por tutores, ¿verdad? El niño lo mandan los tutores, los que lo cuidan, los que lo enseñan, los que lo capacitan, puede ser sus padres, puede ser en el colegio, su madre, sus hermanos, las personas mayores, ¿sí? Entonces, no, él nada, es un niño, entonces todavía no es heredero porque no conoce en verdad a qué tiene derecho, ni de parte de quién viene, solamente es un niño alimentándose de leche, como en la prédica anterior decía, Dios está llamando a una iglesia a madurar a través del Espíritu Santo, a través de su palabra que es vida y es espíritu. Dios está llamando a un pueblo a no quedarse bebiendo leche en una congregación, escuchando prédicas y prédicas y prédicas, pero sin tener un crecimiento de Cristo, porque el pueblo en sí se ha salido de la verdad que es Cristo. Se invita a la humanidad a recibir a Jesucristo, pero no se sigue capacitando respecto a un crecimiento. Y la humanidad, nosotros sabemos que nosotros en sí somos perezosos para escudriñar la escritura, para ir a la presencia de Dios, para orar, para pedir a Dios que nos llene de su Santo Espíritu, de su poder y de su gracia, y que nos dé revelación. Somos perezosos. Entonces queremos ir a una congregación a que nos prediquen, pero resulta que si en la congregación no hay un crecimiento espiritual, porque también los que nos instruyen se han salido del camino que es Cristo, todos nos estancamos. Y estamos llamados a crecer espiritualmente, ¿sí? Espiritualmente, a no quedarnos como niños, sino tener un crecimiento espiritual. Un crecimiento que solamente viene de Dios. Un crecimiento que solo viene por nosotros entender y conocer que como creación de Dios, llamados en Cristo de nuevo para recibir el perdón de pecados, para recibir una herencia como hijos, entonces ahí debemos de ir creciendo.
que no nos debemos de quedar ahí solamente tomando leche, sino nosotros también debemos de ir a la presencia de Dios. Hay un texto bíblico que Dios nos llama, dice, entra en tu aposento, cierra las puertas de tu aposento y ora a tu Padre en lo secreto, que tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. O sea que nosotros lo que más necesitamos es la presencia de Dios en nuestras vidas, sabiendo que lo tenemos a través de su Hijo Jesucristo, porque ya le recibimos como nuestro Señor y Salvador, y en Él tenemos un acercamiento con nuestro Padre Dios. Bueno, entonces aquí vemos que no hay una diferencia del esclavo y del niño, porque siendo niños sin crecer, seguimos siendo esclavos, esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos de lo que nos digan, pero no somos adultos todavía porque no vamos al secreto de Dios. Debemos de ir al secreto de Dios para ser herederos y no seguir siendo niños, y para no seguir siendo esclavos, sino ser libres. Sino que estando bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, cuando ya el niño tiene 18, 19 años, ya ese es un adulto según la vida, según las leyes del mundo, según las leyes de Dios, es en el campo espiritual. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, ¿qué hace uno qué hacíamos anteriormente? Servir al mundo. Ahora, si somos siervos de Dios, debemos de ir hacia la presencia de Dios, sabiendo que somos hijos de Dios en Cristo, que debemos de ir adelante escudriñando, sabiendo, conociendo las promesas, conociendo la palabra, conociendo a Dios, porque ya Dios nos conoce, como dice un texto bíblico, siendo conocidos de Dios, porque van a volver a la esclavitud, porque van a volver a la antigüedad, porque van a volver a los viejos rudimentos como el arrepentimiento, las obras muertas y todo eso. Debemos de avanzar a un conocimiento en Cristo a través del Espíritu de Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí en nosotros todo es hecho nuevo. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nacemos a través del Espíritu de Dios. Y en ese Espíritu de Dios no debemos renunciar a Él, sino seguir en ese Espíritu de Dios y no volvernos a meter en la incredulidad a través de la carne, sino seguir avanzando a través del Espíritu de Dios. Y saber que si somos hijos de Dios, somos herederos, como dice acá más adelante en Gálatas. Por cuanto al cumplimiento del tiempo, Dios nos envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahora mismo el pueblo de Dios tiene dos controversias. O sea, si cumplir la ley, porque no conocen más, o estar bajo la gracia, ¿sí? La Biblia nos enseña dos pactos que hubieron en el monte Sinaí, el de la esclava y el de la libre. Los hijos de la esclava vienen a través de hacer, hago esto, hago lo otro, hago aquello, o sea, lo de la ley. Y los de la libre vienen a través de la promesa de creer que Jesucristo los liberó, los salvó, los hizo hijos de Dios, herederos y coherederos de sus promesas y sus riquezas. Estos son los dos pactos, uno para esclavitud, que son los que dicen, no, yo como hijo de Dios tengo que hacer esto, aquello, lo otro, y dejan la gracia de Dios, el favor de Dios a través de Cristo, rechazan el sacrificio de Jesucristo en la cruz para entrar de nuevo a la ley. La ley se aleja totalmente de la promesa de Dios. Una persona bajo la ley no puede heredar. ¿Por qué? Porque la ley sería cumplir todos los mandamientos que ya fueron abolidos por Jesucristo. Por eso vino Jesucristo a pagar por esos 10 mandamientos, porque nosotros no podíamos pagar por ellos, no éramos capaces. Pero Cristo, en su poder, con su sangre, nos liberó de cumplir esos 10 mandamientos, pero debemos de estar bajo su gracia. O sea, creer que somos hijos de Dios a través de Cristo y que somos herederos, que somos santos, que somos libres, que somos hijos de Dios, herederos y coherederos en Cristo.
Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo que le estoy diciendo, o sea, Jesucristo vino a redimirnos de la ley, ¿sí? Porque ahí no había redención de nuestros pecados. Él vino a cumplir esa ley por nosotros, para hacernos libres. Por eso nosotros ya no tenemos que cumplir esa ley, sino tenemos que crecer es a través del conocimiento en Cristo, de saber que somos redimidos en Cristo, que somos llamados hijos de Dios en Cristo, que si Dios lo dice, se cumple en nuestras vidas, pero tenemos que saber qué dice Dios, porque si no vamos al secreto, si no conocemos la Biblia, si queremos marcar tarjeta en una congregación solamente porque eso es lo que creemos o eso es lo que entendemos, pues estamos equivocados, porque la palabra de Dios es muy clara cuando la palabra de Dios dice que Dios no habita en templos construidos por manos de hombres, que Dios habita en nuestros corazones. Así que más bien aquellos templos somos nosotros los que los formamos, no es aquella construcción, no es aquello lo que nos santifica, no es aquello lo que nos hace hijos de Dios, no es aquello lo que nos va a dar santidad. Es Dios a través de su Hijo Jesucristo que ya nos la dio. Nosotros debemos de creer la palabra del Señor, conocerla, para que podamos entrar y conocer todas las promesas y ser herederos. Porque si no somos niños, no conocemos nada, no sabemos nada, y somos niños y a la vez somos esclavos de nuestro conocimiento, de nuestro pensamiento, de nuestra razón, de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, porque entonces nuestro corazón está apartado de Dios, solamente creyendo y creyendo lo que nos dicen, lo que escuchamos y lo que nuestra mente carnal o nuestro corazón carnal nos habla, no lo espiritual. Bueno, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Como somos hijos de Dios, Dios nos da de su Santo Espíritu. Dios nos da de su Espíritu, que es vida, de su Espíritu, que es poder, de su Espíritu, que es sobreabundancia, de su Espíritu, que es conocimiento, de su Espíritu, que es avanzar, creyendo y sabiendo que somos herederos de Dios en Cristo. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso es que no podemos salirnos del carril de Cristo. Por eso es que cuando se predica tanta cosa, pero no se predica a Jesucristo, la iglesia tiene un desvío. Yo creo, y resulta que aquel se siente más santo que el otro, aquel compite con el otro, nadie puede llegar y llevar una palabra de vida a la iglesia, porque como no es pastor, ni pastora, ni profeta, porque no tiene un llamado del hombre, te resulta que tampoco Dios lo puede llamar. Y tremendo, porque a raíz de tanta rebelión, a raíz de tanta prepotencia, a raíz de creer que no la sabemos todo, no vamos al secreto de Dios, sino que empezamos queremos que todo nos lo diga y que todo nos lo hable un profeta, un pastor, un llamado, pero tenemos que ir, es al secreto de Dios. Porque si nosotros vamos al secreto de Dios, vamos a seguir recibiendo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo en sí, la iglesia cristiana, la iglesia llámese como se llama, se ha salido, ha desechado el sacrificio de Jesucristo y se ha ido a toda la Biblia, a predicar toda la Biblia, pero no se predica a Cristo, o se predica a Cristo como el Señor y Salvador, pero de ahí no se pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia, sinceramente, son puros niños lo que hay, que cuando uno les dice una promesa, mira que como creación de Dios no debemos de tener ya esto, no debemos de hacer aquello, porque somos hechura de Dios en Cristo y a través del Espíritu de Dios recibimos las promesas. O sea, tenemos que repetirle las promesas de Dios a los espíritus malignos que nos rodean, aquellos espíritus que no nos dejan tener realmente a Dios.
¿Por qué? Porque hay oposición. Empezando por la carne, por nuestra carne, hay oposición. De que el Espíritu de Dios entre a nosotros con poder. Hay oposición en nuestras costumbres. Hay oposición en el mundo entero, en las congregaciones hay oposición. En este momento hay una oposición de que el Espíritu de Dios tome el control. ¿Por qué? Porque hay una altivez, hay una soberbia, hay una, ya yo lo sé todo. Y resulta que nosotros lo sabemos todo, es en el secreto de Dios. Cuando vamos a lo secreto, Dios nos recompensa en público. Cuando nosotros sabemos que somos criaturas hechas por Dios, que somos hijos de Dios, que dejamos de estar en esclavitud, que tenemos que hacer esto o aquello. Hay una palabra donde Pablo le dice al pueblo guardar los meses, los días y los años. O sea, guardan todo, pero menos la palabra de Dios en su corazón. Cuando digo la palabra de Dios, hablo de las promesas, de tener un conocimiento de que somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Y que si somos hijos de Dios, todo lo podemos, todo lo tenemos. Somos herederos de Dios. Y que si tenemos un Padre que es dueño de todo, así Satanás quiere apropiarse de la humanidad y del mundo, nosotros somos creación de Dios, criaturas de Dios. Y como criaturas de Dios debemos de conocer quién es nuestro Padre Dios, que Él es todo poder, que es todo poder y todo gobierno, y que Él gobierna nuestras vidas con plenitud y exactitud. Jesucristo, después de 40 días de ayuno y 40 noches, Satanás quiso tentarlo. Y Jesucristo le dijo por 2 veces, escrito está. Escrito está, por eso, porque si nosotros no sabemos las escrituras, entonces somos llevados por cualquier viento de doctrina que nos quieran decir, por todo lo que nos quieran decir, pero no hay un crecimiento en nosotros. Por eso tenemos que leer la escritura, que es la palabra de Dios, la Biblia, y aparte de eso, de leer la escritura, ir a la presencia de Dios. Una iglesia que ayuna y ora, pero no sabe que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Señor, porque solamente le recibieron y fueron libres de pecado y comenzaron por el Espíritu en aquel tiempo y luego se fueron a la carne a dudar de que son salvos, a dudar de que son herederos, a dudar de que son santos, a dudar, a dejarse acusar de todo lo que llega. Entonces es una iglesia inmadura. Es una iglesia que es niño, porque si algo debemos de tener nosotros es convencimiento, un convencimiento en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, que somos hijos de Dios. Y que si somos hijos de Dios, somos herederos en Cristo. ¿Y qué vino a hacer Jesucristo a esta tierra? Ahí es donde está todo el secreto. ¿Qué vino Jesucristo a hacer por nosotros? Jesucristo no vino solamente a salvarnos para que vayamos a los cielos. Jesucristo también vino a salvarnos de la pobreza, de la miseria, de la escasez, de la enfermedad. Jesucristo vino a salvarnos lo principal, del pecado. Del pecado, porque estábamos en esclavitud del pecado. Pero nosotros a las circunstancias, a nuestro pecado, cuando nosotros cometemos pecado, debemos de repetirle la palabra de Dios. Yo soy criatura nueva en Cristo. Ya este pecado no tiene poder en mi vida. Ya pasó y se alejó de mi vida en Cristo Jesús. Ahora yo sirvo a Dios en espíritu y en verdad. Y si pecado he cometido, tengo un abogado para Dios, para con Dios, que es Cristo. Y de esta forma el Espíritu de Dios va a empezar a hacer en nuestra vida cosas grandes. ¿Por qué? Porque esa palabra que nosotros estamos repitiendo está llena de espíritu, del Espíritu de Dios y de vida para nosotros. Es ahí donde debemos de tener un crecimiento. Este tema lo voy a continuar dando porque es un tema muy importante. Y es un tema donde tú que no lees la Biblia, que tienes pereza, que te has dormido, te voy a dar unas pautas. Pero primero que todo, esa pauta es creerle a Dios. Primero que todo, esa otra pauta
es seguirle creyendo a Dios y entrar en las promesas de Dios a través de Cristo. Porque si tú no entras a la plenitud de Dios en Cristo, no lo vas a lograr. Y si tú eres de esas personas que dicen, no, pero ¿quién lo llamó a él o quién la llamó a ella? Y no estás escuchando, escucha lo que Dios te está diciendo a través de esas personas que tú crees que no sabe nada. A través de su Santo Espíritu, porque su Santo Espíritu es el que convence, el que reargulle, el que capacita, el que exhorta. Y cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, recibiste el Espíritu de Dios para ya irte a la carne a cuestionar todo. Ya vas a cuestionar todo lo que es de Dios. Y si no conoces la Biblia, si no conoces la palabra de Dios, no te metas en problemas con Dios. No te metas en problemas con Dios. Ve al secreto primero. Bueno, te amo en Cristo, muchas bendiciones. A veces hablo muy seria, pero no estoy brava, no tengo rabia, solamente soy una persona que quiero bendecir a su pueblo, bendecir a la humanidad a través de lo que Dios me ha dado en su Hijo Jesucristo. Muchas bendiciones.